Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino, bienvenidas a un miércoles más. Hoy vamos a estar, perdonen que me ande riendo, pero es que antes de que empezáramos el programa, estábamos con nuestras risas aquí. Nuestra terapia de risas. Terapia de risa. Y hoy vamos a hablar acerca de le digo, la obediencia abre puertas. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a tener historias de la Biblia que fueron obedientes y las bendiciones. Y también lo que pasa cuando no obedeces al Señor. Así es que mantente en sintonía para que escuches este tema el día de hoy. Así es. Estábamos conversando ahorita, nuestra risoterapia que tenemos antes del programa y estamos producción. Le damos la gracia a la producción porque nuestra producción sí está funcionando el día de hoy. Esta producción sí está buena. Y le damos la bienvenida a cada una de ustedes. Gracias por estar nuevamente aquí otro miércoles más. Y acuérdate, este es tu podcast Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia, Ministerio Vida Fuerte, que se encuentra aquí en la ciudad de Butte, en Washington. Y yo te invito, si tú no tienes una iglesia, aquí las puertas están abiertas para ti. Y gracias porque pues, estás otro miércoles más, otro tema súper interesante sobre la obediencia que pues nos abre muchas puertas. Y pues yo te invito que también vayas ahí a todas nuestras redes sociales y nos encuentras aquí como en Facebook como Ministerio Vida Fuerte y en Instagram nos encuentras como vidafuerte.ministerio.5 y en TikTok tenemos dos cuentas, uno es como Ministerio Vida Fuerte y otro como Mujeres del Reino. Ahí vas a encontrar temas de nosotros y de nuestra iglesia. Y también te invito a que vayas a YouTube, y si tú no te has suscrito en YouTube, te invito a que vayas, te suscribas y actives la campanita de notificaciones, que ahí se va a estar tin, 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 cada vez que subamos un video o un short o todo nuestro repertorio. Ahí lo puedes encontrar. Si tú te perdiste un programa de los miércoles, te invito a que vayas y ahí lo puedes ver y pues ahí está la repetición si te lo has perdido. O si te perdiste alguna predicación de los domingos de nuestros pastores, ahí también hay muy buenos temas, muy edificantes, muy bonitos, muy interesantes, que pues te pueden edificar en tu vida espiritual y tu vida diaria, como el tema que tenemos hoy, la obediencia abre puertas. Y acuérdate, YouTube nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte. Así es. Y pues vamos a comenzar nuestro podcast, otro programa más. Eso de la obediencia, ¿verdad? Que de repente somos reobedientes nosotros. Más bien desobedientes. Pero mira, podemos hablar, bueno, uno de los ejemplos claros siempre va a ser Jesucristo, ¿no? El hecho de que él haya, a pesar de que se puede decir, él no quería morir en la cruz, pero obedeció a lo que Dios le llamó a hacer. Y, o sea, podemos ver al Señor en un momento decir, bueno, si puedes pasar sobre mí esta copa, pásala, pero si no, pues hay que hacer lo que hay que hacer. Y ese es un claro ejemplo de la obediencia. Y imagínate, a base de eso tenemos lo que es la salvación, la entrada al reino, a la vida eterna. Y ese es uno de los, se puede decir, ejemplos más fáciles de poner, más difíciles de realizar, creo yo. No cualquiera podía hacer algo así como lo hizo Jesucristo, gracias a nosotros. Pero también está el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham, que es llamado como el padre de la fe, pero también tuvo un acto de obediencia, ¿no? Podemos ver un poquito acerca de que Abraham había esperado por años tener la promesa de un hijo, ¿no? Y cuando por fin Isaac nació, se convirtió en la alegría, que le puedo decir, la alegría de la vejez de Abraham. Entonces, pero un día Dios le pidió algo que era fuerte, ¿no? Pues imagínate, él esperaba, fue la alegría de él, y en algún momento Dios lo pide como sacrificio, ¿no? Y imagínate qué fuerte, o sea, amar tanto a tu hijo y que te pidan eso. Único. Te pidan eso y, o sea, si a alguien nos pide a nuestro hijo, no, hombre, que está muy complicado que no lo pueda hacer, ¿no? Y en ese momento Abraham tenía tanta fe, él creía que en Dios, o sea, él creía realmente cualquier cosa que Dios le pidiera, pues yo creo dentro de él, quizá no entendía el propósito, pero yo creo que él sabía que tenía que hacerlo porque era el Señor, ¿no? Como era Dios y
y de alguna manera como esa fidelidad. Pero igual, yo no creo que Abraham entendía en sí cuál era el propósito. Sí, yo creo que no lo ha de haber entendido, él simplemente obedeció y es un acto de lo que estamos hablando hoy mismo, ¿no? Uh-huh. La obediencia, como él, no sé qué se cuestionaría entre él, pero dijo que dale, voy a obedecer. O sea, voy a obedecer y ahí voy. Uh-huh. Tanto que lo esperé. Ahorita la felicidad que él me trae y ahora tú me pides que te lo entregue. No, sí está heavy. O sea, sí está fuerte, ¿no? Uh-huh. Y yo, como hablábamos, ¿no? Yo creo que en sí Abraham no entendía. Es como voy a entregar a mi hijo, ¿no? Que tanto amaba. Sin embargo, lo obedeció. Imagínate a Abraham preparando el altar, preparando todo para el sacrificio, sabiendo que lo iba a hacer. Uh-huh. Ay, no, yo digo, qué fuerte, no. Sí, me acuerdo cuando leí ese pasaje, ay, mi corazón se me achicó. Digo, como cuando Isaac pregunta, ¿y dónde está el cordero? Imagínate el dolor de Abraham. No, es que eso está muy heavy. O sea, es como que si vas llevando a tu hija sabiendo que se va a morir. Sí. Lo vas a sacrificar. Preparando todo. Y quizá a lo mejor tuvieron una plática, a lo mejor en el camino ahí, o sea, debe haber sido eterno ese camino, y con la angustia ahí todo el tiempo. No, yo no me puedo ni imaginar. Yo creo que eso debe ser muy fuerte. Pero él obedeció. Pero lo hizo por su fe. O sea, porque él creía en Dios, él creía realmente. Porque ya había comprobado lo que el Señor le había prometido, o sea, le iba a prometer un hijo y se lo había cumplido. Entonces yo pienso que él tenía la fe en eso, o sea, si Dios me lo pidió, a lo mejor se cuestionó un poco, pero ha de haber pensado él, o que Dios sabe el por qué hace las cosas, ¿no? Quizá a lo mejor su mente es Dios dio, Dios quitó. Quitó, ya. Yeah. O sea, Dios da y Dios puede quitar, no sé, es soberano en su pensamiento, ¿no? Y ahí podemos ver que al final esa obediencia tiene su recompensa, ¿no? Cuando él preparó el altar, puso la leña, levantó el cuchillo, ¿no? Y ahí llega el ángel y lo detuvo y le dijo, no extiendas tu mano. Y aquí es lo que dice, ¿no? Dice, no extiendas tu mano contra el muchacho. Dios había visto su obediencia y en lugar de Isaac, pues proveyó a un carnero, ¿no? Y ahí ya, pues, yo creo que la mayoría sabe la historia de Abraham, del sacrificio que al final no se ejecutó. Sí se ejecutó, pero con un cordero. Sí, con un carnero. Así que esa obediencia abrió la puerta a este pacto eterno, ¿no? De Abraham con un gran linaje. Uh-huh. Y lo más importante que él, como lo hablábamos, iba a ser el padre de multitudes, pero lo más importante que dentro de esa descendencia iba a nacer el Salvador. O sea, qué bendición. Es como decir, es como que si yo dijera, de mi sangre corrió, de mi generación, de mí nació el que iba a venir a salvar al mundo. Eso está muy... Pues es una gran bendición. Uh-huh. Yo digo, wow. Y es una gran promesa. Y ahí podemos ver, ¿no? Que la obediencia abrió la puerta a un pacto eterno. Y bueno, como decimos, a veces obedecer duele. Porque de repente no es lo que nosotros queremos. O no lo entendemos. Uh-huh. Que muchas veces no entendemos por qué tenemos que tomar ciertas acciones cuando las cosas pueden parecer injustas, ¿no? Quizá para Abraham era, o sea, tú me diste un hijo y ¿por qué ahora me lo vas a quitar? Uh-huh. ¿No? Pero cada vez que obedecemos a Dios, pues Dios nos abre la puerta y nos da la provisión y también nos da esas promesas. Sí. A través de la obediencia. Sí. Es obtener los beneficios de la obediencia, ¿no? Vemos, como por decir, lo que le pasó al pueblo de Israel por desobedecer, ¿no? 40 años en el desierto, que anduvieron vagando sin rumbo solo por su desobediencia. Imagínate. Y aquí encontré este versículo en Deuteronomios 30, 15, 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte uh-huh. y el mal. Porque yo te he mandado hoy que ames a Jehová tu Dios, lo único que tenían que hacer.
que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Sí. Imagínate, eso era algo que Moisés le estaba diciendo al pueblo. O sea, y ahí tú puedes ver el discurso de Moisés casi al final de su vida, donde antes que Israel entrara a la tierra prometida, o sea, Moisés les está diciendo, tienen que escuchar la voz de Dios, o sea, tienen que guardar y poner por obra sus mandamientos, o sea, no pueden simplemente hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Y él les decía, y si ustedes hacen caso va a venir la bendición. Y también les alertaba, o sea, si tú te das cuenta, ahí ya se van un poquito más abajo, ahí en el mismo versículo, en 28, en el versículo 15, El que leí fue 15-16. Sí. Capítulo 30, el versículo 15 y 16 fue el que leí. El 15 y 16, ajá, y más abajito está en el capítulo 28, en el versículo 15 al 28, habla también acerca de habla de las bendiciones, pero también habla de qué pasa si tú desobedeces a Dios. Y mira, a mí me gustaría que lo leyéramos, que está en 15... Dice las consecuencias de la desobediencia, porque ahí Moisés le está diciendo al pueblo qué es lo que deberían de hacer, que tenían que obedecer, ¿no? Pero también le dice, ¿cuál es la consecuencia si ustedes desobedecen? Le dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y cenizas. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Imagínate todo eso. O sea, a ver si se les ocurre desobedecer. Y desobedecieron. Y desobedecieron. Y aún así. desobedecieron. Y aún así desobedecieron. Pero imagínate todo la consecuencia del solo hecho de desobedecer, y les está diciendo. Y aún así. Y sigue hablando, o sea, si ustedes siguen leyendo ahí en ese mismo, en Deuteronomios 28, pueden seguir leyendo, y él sigue hablando sobre cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Y ahorita tú leyendo eso, quizás la gente se puede cuestionar qué cruel. Sí. Pero Jehová, Dios, solamente les decía que obedecieran, que lo amaran, que lo obedecieran. Y vemos hoy en día que pasa lo mismo. O sea, toda la gente le echa, porque Dios permite que los niños se mueran, porque Dios permite tanta enfermedad, porque Dios esto. Entonces están, porque Dios y porque Dios, pero ahí está diciendo solamente Dios quiere que le obedezcamos, que sigamos sus estatutos, que vivamos una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces eso era lo que le pasaba, porque no obedecían. Entonces hoy día son las consecuencias del pecado y de la desobediencia hasta el día de hoy, no solamente en ese tiempo de los israelitas, ¿no? Sí. Podemos verlo en aquel tiempo, y ahora en la actualidad es lo mismo que se está viviendo por la desobediencia. Sí, es que podemos ver que vienen también estas maldiciones, porque son maldiciones que entran. Y puedes ver que son maldiciones que pasan de generación en generación, como pasó con Caín y Abel, ¿no? Ya. Entonces, tú puedes ver que después de la descendencia
vinieron descendencias malvadas por el pecado, ¿no? Entonces, entonces, cuando tú haces un acto, no creas, sí va a venir una consecuencia contigo, pero no solamente contigo, o sea, con tus generaciones. Y de repente uno piensa, ¿por qué los hijos? ¿Por qué le pasa esto a...? ¿Me entiendes? De repente uno se cuestiona por qué tanta gente pasa tantas cosas. Bueno, la vida es la vida, pero también es porque quién sabe qué maldición estaba desde generaciones antes, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no solamente uno hacer las cosas por uno, sino también por los nuestros. Porque ahí podemos ver cómo Abraham, vino la bendición en la generación de Abraham y dentro de esa generación vino el Salvador. O sea, mira, qué promesa tan grande y qué bendición tan grande. Entonces, no solamente podemos ver, por ejemplo, en estos casos que pasan de generación en generación, pero también podemos ver, por ejemplo, que cuando tú tomas una acción, no es que vamos a ir detrás y corriendo detrás de la bendición. La bendición te va a llegar solamente por hacer la acción. El obedecer. Sí. Por el obedecer. Por el solo obedecer, la bendición llega directamente a tu vida, ¿no? Entonces, uno le puede hablar esa como la puerta de la bendición, ¿no? O sea, la puerta de la bendición donde tú accionas y el Señor te bendice. Y muchas veces Dios le hablaba a su pueblo advirtiéndoles, solamente ocupo esto, solamente ocupo esto. Entonces, ahí mismo en Deuteronomios, pero antes leímos el 30 que tú leíste del 28 en adelante, pero antes en el Deuteronomio 10, del 12 al 3 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Imagínate. O sea, ya se lo estuvo diciendo, muchas veces se lo decía y se lo repetía, y seguía lo mismo. Y es que lo que pasa es que mucha gente no entiende que hay reglas espirituales, y Dios no te dice nomás por decir, sino es... uno entra, es como las leyes terrenales de aquí. Sí. O sea, como dice, te para la policía porque vas como rápida y furiosa como yo. Claro, lógico, voy a tener una consecuencia, que el ticket. Exacto. Pero mira, dentro de eso, ¿por qué dicen por qué no tienes que ir rápido? No lo hacen nomás sino porque puede haber accidentes mortales, ¿no? Entonces, hay una... O sea, es como una prevención, una ley de prevención, como ponte el cinto, ¿no? También. O sea, si pasa algo, ¿quién es el que se va a morir? Tú, no lo oficial, ¿no? Que te va a poner la multa por no tener un cinto, sino es parte de cuidar tu vida. Entonces, de repente nosotros no entendemos eso, que el Señor hace las cosas por bien de nosotros. Por cuidar tu vida también. Sí, entonces nuestra vida espiritual, y nosotros de repente, hacemos lo que queremos y ya después... andamos llorando en los rincones. Por desobedecer. Por desobedecer. Y también podemos ver otro ejemplo, que esto le llamamos, yo le puedo decir, como hablamos, ¿no? La obediencia abre puertas. Y yo puedo decir que esta es la puerta de la provisión. Porque podemos ver el ejemplo de Elías y la viuda de Sarepa, ¿no? En esos tiempos donde había mucha sequía en Israel. Entonces... Dios le dijo al profeta Elías, le dijo, levántate, vete a Sarepa de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, ¿no? Y ahí vemos que cuando llegó Elías, pues encontró a una viuda recogiendo leña y él le pidió un poco de agua y un pedazo de pan. Pero la mujer, pues sí, imagínate, con la sequía, pues sí, yo creo que, no quería soltar ni una, me imagino, ¿no? Entonces la mujer le respondió con dolor. Y le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, era lo último que tenía.
O sea, como decir, alguien viene y te pide pan, comida, y dice, pues, esto es lo único que tenemos. Ahora sí que ya nos dejamos morir después de esta comida, ya no que el hambre nos mate. Ya no hay nada más. Y era lo último que tenía, ¿no? Entonces, pero Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, ¿no? Debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínate, si la mujer solamente, teniendo a su hijo, es decir, si yo le doy a este hombre, mi hijo se va a quedar sin comer. Sí, o ella. O ella. Decir, Los yo dos. no voy a comer, o sea, o nosotros o tú, o sea, ¿me entiendes? Y al final la mujer obedeció, y tal como Dios lo prometió, ¿no? Al final la harina y el aceite nunca se acabaron durante la sequía. ¿Qué Son bendiciones. Eso es un milagro. Un milagro, bendición de la obediencia. La obediencia. Si ella no hubiera obedecido, nunca más hubiera tenido. Ese sí hubiera sido su último. Como decía el Señor, tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber. O sea, de repente no es solamente al prójimo, es como si le estamos dando al Señor, ¿no? Parte de la... No digo, qué increíble, ¿no? Hacer estos pequeños saltos de obediencia en los momentos difíciles, porque yo encuentro que eso fue un momento difícil, complicado tomar una decisión, no egoísta, pero al mismo tiempo decir, bueno, voy a creer. Y Dios se proveyó. Y Dios proveyó, ¿no? Así es. La obediencia también es una clave para nuestra vida, pues, no podríamos decir tan exitosa, ¿verdad? Pero pues que sí existe algo ahí del más allá, que viene de Dios. Digo, cuando uno le obedece a Dios y pone primeramente su mirada en Dios y como decíamos, en la obediencia y en los estatutos de Dios, creo que como dices tú, no es tanto el afanarse en lo que uno quiere, sino que pues solito va a llegar por lo mismo de que tú estás obedeciendo. Y aquí en Josué 1:8 dice, nunca se aparte de ti mi libro de la ley, sino que de día y de noche medita en ella. O sea, tenemos que estar meditando en sus mandamientos, tenemos que estar meditando en lo que pues el Señor nos dejó, lo que hablábamos hace rato, los mandamientos que Dios y la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Así tenemos que hacerlo nosotros hasta el día de hoy. Y guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito, que hagamos conforme a todo lo que esté escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Exacto. Yo pienso, por ejemplo, en el caso, ahora pensaba yo en Noé. Imagínate, cuando tenía que construir la arca, ¿no? Y para muchos era como absurdo, porque está construyendo una arca. Y está loco. Y de esta calaña, ¿no? Y dice, o sea, está cucu. Y yo creo que hasta el mismo Noé de repente decir, no, si estaré loco. Estaré delirando. Estaré loco. Pero él obedeció. O sea, él quizá a lo mejor no lo miraba, a lo mejor pensaba que era absurdo también, o decir, ¿cómo? O sea, qué locura esta. Si nunca ha llovido. Pero lo voy a hacer. Y lo hizo, y después, imagínate, tuvo refugio y se salvó, pues, su familia. La familia y gran parte de animales. Sí, o sea, se ha mantenido. Gracias a Noé. Por ahí está su perro. Su vaca, su chiva, su borrego. Sí, se conservaron. Lo que más quieras, usted, ¿qué animalito le gusta? Sí, entonces, ¿cómo decir? Estos pequeños actos, ¿no? Por eso dice, la fe es la convicción. Y hasta ahí me quedé. Hasta ahí se quedó. Hasta ahí llegó la fe. Hasta ahí llegó la fe. Es la certeza y la convicción. Y hasta ahí llegó. No sé, prácticamente la fe es de algo que no puedes ver, pero tienes la certeza. De que va a llegar. ¿No? Entonces, no es algo que puedes ver o
o que sea tangible, Ujú. simplemente es una cuestión de creer y hacer. ¿Sí? Sí. ¿O no? Es que, ¿saben qué? Hoy el Mr. Godoy me llevó a trabajar con él y como yo en esas andadas no tengo esa condición, pero bien obediente, ¿ve yo? Sí, ella le obedece a su marido, ¿ve? Ella es una chica Y obediente. por eso ahorita ando más para allá que para acá. Hasta ahí llegó su fe. Hasta ahí llegó mi fe. Sí. Bueno, pues también podemos ver que pues el Señor evalúa los corazones, evalúa nuestras vidas conforme a nuestra obediencia. Sí. Como decíamos, a veces nos cuesta obedecer, pero creo que es mejor obedecer. Sí. Es mucho mejor obedecer. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante, uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño, será llamado de entre el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga, lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, aquí está poniendo un ejemplo que si Sí. yo le digo a la Veri, no le hagas caso a tu esposo, yo le estoy induciendo al mal. Amén. Entonces, eso tiene castigo, déjeme decirle. Entonces dice que aquí, si ella no me obedece a mí y obedece a su marido, va a tener algo grande. Es el obedecer, igual de cualquier otro mandamiento, o sea, no llevar a otra persona a caer en lo malo, Claro. sino en lo bueno. En Y la es que, obediencia también a lo que realmente son los estatutos de Dios, ¿no? Sí, pues que al final yo pienso que nosotros como cristianos debemos, bueno, inclusive aunque no fuéramos cristianos, debería de ser algo como correcto de hacer, ¿no? Tratar de siempre dirigir lo mejor posible Hacia las alguien, otras personas. a las otras personas, ¿no? En este caso, nosotros como cristianos tratamos de dirigir con la palabra y decir, mira, exhortar con la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra sobre este caso? Ya. Sobre tu situación, sobre X. Mira, la palabra aconseja esto. Entonces, nosotros tenemos que ser esos tipos de consejeros, ¿no? Consejeros, ya. Instar a que el hermano siga perdóneme. El hermano o la amiga o el amigo o la Que- persona que tú estás Que aconsejando. que inste a aconsejando, obedecer la palabra. aconsejando, ¿eh? Que inste. Ajá. Tenemos Ajá. que instar a la obediencia de la palabra de Dios. Ujú. Ahí está, ¿no? Así Es es, que- se ha dicho. Y, por ejemplo, otro ejemplo que se me viene a la mente es con Josué y los muros de Jericó. También, o sea, si te pones a pensar para ellos, si les hayan dicho, ok, vete a darte unas vueltas 6 días. ¿Cómo voy a tirar ese O sea, muro como grandísimo? Por darme vueltas, ¿no? Entonces, para él yo me imagino que haber sido, bueno, esta estrategia media extraña, pero bueno, hay que ir a hacerlo, ¿no? Que tenían que marchar alrededor de la ciudad durante 6 días, ¿no? Y una sola vez cada día. Y el séptimo día dar 7 vueltas y gritar, ¿no? Entonces, yo creo que muchos del pueblo también dijeron, ¿y cómo qué va a ser eso, no? Ujú. Con un grito voy a tirar el muro. Ajá, como, ¿qué va a pasar, no? Y al final, ¿no? Al sonar la trompeta, pues se levantaron la voz y ahí fue que las murallas se vinieron abajo. Entonces tú puedes ver que fue un acto de obediencia, ni siquiera, yo creo que hasta cierto punto hasta de incredulidad, pero bueno, pues Hay que obedecer, Jehová lo dice, lo vamos a hacer. lo vamos a hacer, porque creemos que si Él nos lo dice es porque es algo bueno, ¿no? Exactamente. Entonces al final obedecieron y tuvieron la victoria. Entonces de repente nosotros tenemos que hacer eso en nuestras vidas. Tenemos que tener esos momentos, yo siempre le llamo momentos de gracia, que nosotros pasamos por situaciones o tienen que haber cambios o decisiones o tenemos que a tomar una acción en algo y son estos momentos decisivos. Y yo digo, Señor, siempre están estos momentos de gracia. Y digo, en estos momentos tú me estás dando la solución, pero de repente nosotros que somos tan testarudos y tan tercos queremos hacer a nuestra manera o no sé, déjame pensarlo y a ver y que no sé.
Y al final el Señor te está instando, porque la palabra es la que te insta, te dice. Entonces la palabra te está diciendo, viene el amigo, el pastor o X o Y y te están trayendo un mensaje y tú uno todavía está de testarudo, ¿no? Pero al final uno tiene que tomar esas decisiones de obedecer, porque ¿qué es lo que pasa? Al final nosotros obtenemos una victoria, no solamente la victoria, sino una bendición. Como le pasó a Noé, como le pasó a Abraham, como le pasó, ¿me entiendes?, a la viuda. Son bendiciones que nosotros no podemos tocar, que no son tangibles en el momento, pero después vemos el resultado. O sea, y yo lo he visto, yo me he dado cuenta, yo digo, Señor, y uno ve los resultados no enseguida, a los años, pero uno dice, esa decisión me costó todo esto. Si no hubiera tomado esta decisión, otra historia estuviera contado, ¿no? Como las historias que has dicho ahorita, o sea, si no hubieran obedecido, otra cosa hubiera sido. Otra cosa hubiera sido, como le pasó a Pedro en la pesca. Imagínate, Noé no hace el arca, no tenemos animales. Ni existiéramos. Imagínate. Ni existiéramos. Igual si piensas en Pedro cuando el Señor tuvo tanto tiempo ahí tratando de pescar algo. Y yo creo que cuando el Señor le dijo, tira la red, el Pedro habrá dicho, he estado aquí, ratal, no ha agarrado nada, un rato. O sea, te aseguro que yo he estado echando la red y tú me vas a decir ahora que echo la red otra vez. Y luego así como era Pedro el testarudo. Sí. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo decir? O sea, como casi te estás burlando de mí. Pues si yo he estado haciéndolo todo este rato, ¿no? Y al final obedeció. Dijo, bueno, está bien, será. Va a tirar la red y tómalas. Lleno de peces. Ocurrió el milagro de los peces. O sea, Pedro no le quedó más que rendirse y reconocer que era Jesucristo, porque no había forma que él había intentado lo tanto y que en ese momento hubiera ocurrido el milagro de la abundancia de los peces. ¿No? Así es. Así que, bueno, y no solamente ese que le dio la promesa, aparte del milagro de los peces, pero también le dio un nuevo propósito. Entonces, de repente nosotros, yo siento que en nuestra vida estamos tirando la red y no agarramos ni un pez. Y estamos. Y de repente el Señor llega el momento y nos dice, ok, tira la red. Y tú estás, no sé, Señor. De repente el Señor nos pone en un momento donde dice, tienes que tomar esta decisión. Hazlo. Y uno, pero es que, ok, ya. O de repente tenemos que tomar esa decisión también de dejarlo, lo mío, lo nuestro, se puede decir, lo que yo quiero. Mi yo, así como decir, ok, ya, Señor, me voy a sumergir, me voy a entregar, voy a tirar la red y voy a creer en ti. Y de repente es el momento de donde uno sube otro escalón y el Señor te da tu propósito. El propósito que a lo mejor estabas esperando por mucho tiempo, pero que no estabas preparado, ¿no? Entonces llega un momento que uno toma ese paso de fe y dice, Señor, te voy a creer, voy a obedecer. Así, pero voy a obedecer. Full. Pasas. Y como le pasó a Pedro, le dio, ahora no vas a ser pescador, sino vas a ser pescador de hombres. Imagínate, le entregó su ministerio ahí. Entonces a veces uno dice, híjole, si hubiera echado la red antes, si hubiera entendido antes. Sí, y sí es cierto. Sí. Cierto, cosas nos hubiéramos ahorrado. Sí. Como el pueblo de Israel. Ajá, exacto. Así es, el obedecer a Dios es el resultado también de amarlo, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto amamos a Dios? Ay, Señor. Luego digo, ay, Señor, perdóname si no te amo lo suficiente. Sí. Y es que también, no sé, yo lo he pensado en estos días, había pensado, porque bueno, uno tiene sus planes, ¿no? Y hemos tenido unos planes en la mesa. Y mi suegra la otra vez me preguntó, me dices, ¿como para dónde quieres o quisieras que... ¿Cómo podríamos poner esta oración, no? Como para qué dirección llevamos esta oración. Y yo le dije, ¿sabes qué?
porque de repente mi suegra, por ejemplo, mi suegra ora por todo, ¿no? Mi suegra es una mujer de oración. Entonces de repente yo le platico ciertos planes y le digo, y ella me dice, bueno, hay que ponerlos en oración, ¿no? Entonces me dijo, en sí, ¿cuál es la oración que tú quieres, no? Y al final es como decir, ¿sabes qué? Como que uno va cambiando el switch, porque yo digo, que sea la voluntad de Dios. Esa es la oración. Que si los planes que uno tiene son la voluntad de Dios, que el Señor abra las puertas. Si no es voluntad de Dios, obvio que no se abran y uno va a estar tranquilo con el resultado. Exactamente. Porque va a ser para mejor. Entonces, pero antes hubiera sido distinto. Sí. Antes se puede decir, no, hay que orar por esto, porque uno quiere eso, ¿no? Y al final uno tiene que entender, no es lo que uno quiere, porque el Señor mejor sabe, como dice, que va a ser lo mejor. Como dice, yo sé los planes que tengo para ti, ¿no? Que es lo mejor. Y ahora uno está en esa posición de decir, Señor, que sea tu voluntad. Porque tú solo sabes, tú solo me conoces a mí, tú solo sabes cómo va a ser los resultados. Yo solamente quiero estar tranquila y creer que cualquier cosa es tu voluntad. Es tu voluntad. Y yo así me dejo, como dicen, caer en camita de esponjita, suavecito, y me dejo confiada, ¿no? Y así es como uno, yo siento que tiene que llevar la vida. Las oraciones, ¿no? También. Sí. Oraciones y la vida. La vida, yo creo que uno tiene que, como le pasó a Abraham, ¿me entiendes? Él quizá no entendía el propósito de Dios en ese momento, quizá lo cuestionaba, como a Noé también, no sé cómo decir, eso no tiene una lógica, ¿no? O sea, y en el caso de Abraham, yo pienso, digo, algo tan doloroso, un sacrificio tan doloroso, pero al final, yo creo en ti. Yo creo que cualquier sea el resultado, es que va a ser bueno. Aunque me duela con todo mi corazón, pero va a ser bueno. Y de repente yo pienso que una de las cosas que nos duele tanto es entregar nuestra voluntad. Sí. Entregar nuestro ser completamente y decir, Señor, aquí está. O lo nuestro, ¿no? Todo lo que es nosotros. Esto nunca lo he platicado, no sé si te lo platiqué a ti. Es un cortito testimonio que yo tengo. No me acuerdo cómo estaba en ese tiempo mi trabajo, solo sé que trabajaba en el hotel. No sé si cambié de posición en ese tiempo o no sé, pero creo que mi economía no estaba muy bien. Y yo tenía un cierto dinero en mi cuenta de ahorros. Entonces, en un mensaje que dijo que me acuerdo todavía muy bien en ese mensaje que dio la pastora, todavía estábamos en la otra iglesia, en la del pastor Peter, y yo estaba como muy aferrada a que no me quería quedar sin dinero. Entonces yo decía, no me quiero quedar sin dinero y ya solamente tengo esto en mi cuenta de ahorros y esto en mi cuenta de cheques y no me quiero quedar sin dinero. Entonces en ese mensaje que dio la pastora, me acuerdo, era el mensaje donde, ¿quién fue el que detiene el sol? ¿Cómo se llama, pastor? Josué, que detuvo el sol en Gabaón. ¿Cómo? Gabaón. Okay. Entonces ese mensaje dio la pastora. Entonces yo, pensando en ese lapso de mi vida, no sé realmente cómo estaba, pero sí me acuerdo que era económicamente, porque estaba pensando yo en ese tiempo sobre lo que tenía nada más en mi cuenta de ahorros, en mi cuenta de cheques no tenía. Entonces, en ese momento de eso que nos pusimos a orar, entonces no sé qué, y en mi mente el Señor me puso, lo que tienes en la cuenta de ahorro lo vas a repartir así. Y yo me quedé, ¿qué? Pero si es lo único que tengo. Y después me quedé pensando en el pasaje que dijo la pastora, o sea, tengo el poder de detener el sol, tengo el poder de hacer esto. Entonces eso estaba en mi oración, o sea, tengo el poder de hacer esto, o sea, Dios diciéndome, tengo el poder de hacer esto, tengo el poder de detener el sol, tengo el poder de todo. Pues le digo, ok, Señor, voy a obedecer. Y lo repartí, no era mucha la cantidad, pero para mí lo era. Entonces lo repartí y me quedé en ceros. Me quedé en ceros, pero el Señor provee. Sí.
Porque en ese momento me quedé en ceros, pero nunca me faltó para mi ¿Y cómo renta. le pasó a la viuda? Nunca me faltó. Exactamente. No me faltó mi comida, no me faltó mi renta, no me faltó para mi gas, no me faltó para nada. Aunque mi cuenta se quedó en ceros. Es lo que le pasó a la viuda, exactamente lo mismo. O sea, ella se iba a quedar en ceros. Ajá. Al darle a Elías, es decir, prácticamente me quedo en ceros y ahora esperar la Cuenta muerte. de ahorro se quedó en ceros. No era la gran cantidad, lo digo, no era la gran cantidad. Pero igual lo repartí. Y me quedé en ceros. Entonces digo, uno lo que tienes que obedecer y el Señor no te suelta. No. Así te quedes en ceros. Sí. La obediencia es la que el Señor ve, tu corazón, la obediencia a lo que tú le dices. Y te juro, Viri, que lo di y no lo di con mi dinero. Con No. pesar. Al principio lo dije, pero es lo único que tengo. Pero ya después me vino, pero yo tengo el poder de tener el sol. Claro. Yo tengo el poder se me vinieron muchos versículos bíblicos de la Biblia de todo el poder que tiene el Señor de abrir el mar, porque es una de las historias que más me gusta y yo me quedo imaginando, imagínate cómo se abrió el mar. Y todo eso se me vino a mi mente y digo, el Señor es grande, el Señor es poderoso y simplemente por la obediencia. Todas las cosas que pueden pasar, ¿cierto? Exactamente. Imagina si yo no hubiera obedecido. Sí. Yo estoy 100% segura que todo me iba a faltar, Pero- que iba a estar endeudada en un lado o en otro. Pero fíjate la cosa, porque mira, la promesa que le dio a la viuda de que nunca le iba a faltar durante la escasez, ella siempre tuvo durante la escasez, por eso es solo acto. Entonces de repente yo digo, ahorita recordando los momentos que estuviste muchos meses sin trabajar. Exactamente. Por un asunto personal y nunca te faltó. No. O sea, por todo ese tiempo. Entonces, sea como sea, esas promesas se cumplen. Yeah. O sea, uno de repente dice, ¿y esto qué va a hacer? O sea, ¿qué efecto va a tener si yo tengo una acción? Ten la acción. Tú no sabes lo que puede pasar, ¿no? Pero hay cosas que hay bendiciones que están porque están. Entonces, yo a veces que digo, bueno, uno tiene que dejarse ir y decir, bueno, seguir la palabra de Dios, obedecer la palabra y solamente confiar en el Señor. O sea, uno no sabe que... Yo de repente pienso, como... Uno dice, está este dicho bien no sé si lo han escuchado, pero dicen, nunca escupas hacia arriba porque un día te puede caer en la cara. Entonces de repente uno dice, uno tiene que ir por la vida siempre pensando que uno tiene que actuar bien porque tú nunca sabes cuándo vas a estar del otro lado de la moneda. Ajá. ¿Cuándo vas a necesitar? Sí, y la cosa es que lo que siembras tú cosechas. Y estas son las bendiciones, y yo digo que estas son las bendiciones que, por ejemplo, yo ahora pienso, yo soy mamá ahora. Si yo veo a un muchacho que está batallando o que tiene problemas o X, yo no puedo llegar y criticar a esa persona, a ese muchacho, o ay, mira, y ponerme a hablar a ese muchacho, porque por eso uno dice, no escupas hacia arriba porque no te puede caer en la cara. Porque dices, ese puede ser mi hijo. En un futuro ¿Cuál no es sabemos. Sí. ¿Qué pasa si en algún momento tú vas a estar del otro lado de la moneda y le esté pasando eso a tu hijo? ¿Cómo quisieras que la gente reaccionara con tu hijo? Y no solamente con un joven, con un adulto también. O sea, tú tienes que pensar, decir, ¿cómo actuaría el Señor? ¿Qué hiciera el Señor? ¿No? Entonces, sí, yo pienso, uno tiene que seguir la palabra y darle los consejos bíblicos y hacerlo aunque tú no creas, aunque de repente te cause conflicto, aunque tu carne no lo quiera, tú hazlo. Sí. Que el resultado tú lo vas a ver. Y los resultados se ven aquí. Lo que tú siembras, aquí mismo cosechas. Así que, como dice, no habrá ningún justo sin su paga. ¿No? Sí. Así que, bueno, esa es una de las cosas que yo pienso ahora. Fíjate, la otra vez me acordaba, no te pasa que de repente uno se pone a navegar, no sé, en el tiempo. Pero yo me ponía a pensar cómo es el Señor, o sea, como por ejemplo, yo creo que yo ya lo platicaba en el programa, ya ni me acuerdo, pero sobre el tiempo que mi suegro, antes de que mi suegro enfermara, que nosotros supiéramos pues que él enfermara, nosotros habíamos tratado de conseguir una casa para movernos a una casa.
y no se pudo. No, no calificábamos y eso. Y estamos hablando de unos meses antes, unos meses. Entonces, ponle que serían como un año por ahí. Entonces, nosotros como que desistimos de buscar casa y eso porque pues no calificamos, ¿no? En fin, ya nos desanimamos y no buscamos, ya, X. Después enferma mi suegro, nos movimos a otro lugar y estuvimos ahí. Y ahí en ese apartamento, porque nos movimos a un lugar más cómodo y todo por él también, ¿no? Porque él quería también. Aparte que nos habían pedido la casa donde estábamos en Buren, que ya teníamos que desalojarla, entonces tuvimos que ir a buscar un lugar y nos fuimos a ese apartamento en Renton y ahí es donde pues ya pasó los últimos días mi suegro. No sé cómo fue, la verdad que no me recuerdo, fue que se nos ocurrió. No sé si fue una llamada o algo de curiosidad, no sé cómo fue. Una llamada simple, sí, mira, de una casa, que no sé. Pero fue una casual, o sea, no fue ni siquiera planificado ni en nuestra mente teníamos. Pues lo vimos como una tontera, X. Iban saliendo los trámites, y que sí, que no sé qué, bla, bla. Pero fue algo, como te digo, no planificado. Entonces fue una llamada de una pregunta. Y empezó a surgir eso de lo de la casa. Y salió de la casa. Bueno, entonces me acuerdo que le enseñábamos a mi suegro unas cuantas casas. Miren cómo ve esta y cómo ve el otro. Y mi suegro, esa está bonita y que no sé qué, bla, bla. Y dijimos, bueno, vamos a meter como oferta una que estaba en Upwork o algo así. Pero no, pues no salió X, de repente habían ofertas sobre ofertas, no sé qué. Bueno, no nos convenció, al final pues esa casa se vendió y dijimos, no, pues vamos a esperar y que no sé qué. En ese transcurso, mi suegro pues fallece. Entonces nosotros estábamos todavía en el trámite de buscar la casa. Mi suegro fallece en mayo, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, mayo, junio. Sí, en mayo fallece. Fallece en mayo y en agosto nosotros ya teníamos casa. Fuimos a buscamos, no encontramos, hasta que buscamos porque estábamos buscando algo para que a mi suegra le gustara el patio y más que nada con esas características. Pero yo digo, ¿cómo son los tiempos de Dios? Porque habíamos buscado antes, pero no era ese momento, era el momento después que porque Dios sabía que mi suegra iba a partir. Obvio, ¿no? Dios sabe todas las cosas. Entonces tenía que haber un lugar nuevo, ¿me entiendes? Donde no estuvieran los recuerdos, como un nuevo comienzo, algo nuevo para mi suegra especialmente. Yo digo algo donde no todo le recordara a él. Entonces yo digo cómo el Señor trajo ese cambio en el momento preciso, o sea, mayo, junio, julio, agosto, en 3 meses. Nosotros ya estábamos viviendo en otra casa. O sea, pasamos todos los trámites y nos movimos. Y yo digo, cómo el Señor tiene que tener esos tiempos. O sea, uno lo entiende después, pero no lo entiende al principio. Digo, ¿por qué no pudimos agarrar? O sea, y realmente que la circunstancia era exactamente la misma. Pero cómo son los tiempos de Dios, ¿no? Y de repente pasan esas cosas, como por ejemplo, pasó eso. A los tiempos, Francisco estaba trabajando en una compañía y me acuerdo que él necesitaba, pues, había entrado ya al pastorado y necesitaba más tiempo más tiempo libre. Y también ya le había dicho su jefe que ya no iba a haber trabajo más. Entonces dijo, justo nos movimos a la casa, se necesitaban los pagos y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que un tiempo yo trabajaba en una escuela y me iba súper tempranito y era mi tiempo en ese porque me demoraba como 1 hora, 1 hora y media llegar a mi trabajo y ese era mi tiempo de oración. Entonces yo me ponía la música, ponía la alabanza y me ponía a orar porque el camino era re largo. Y yo me acuerdo que dije, híjole Señor, pues se va a quedar justo sin trabajo, la casa, pero aparte también necesita más tiempo, bueno, así. Y yo me acuerdo tan clarito que cuando yo estaba orando, el Señor dijo, fíjate lo que es, y yo me asombré tanto porque digo, son esas experiencias que no, ¿me entiendes? Para mí fue como algo impresionante. Yo escuché al Espíritu Santo que decía, es que le van a dejar la compañía. O sea, su jefe le va a dar su compañía, así.
Y yo me reí como loca en el carro, pero me puse a llorar. Como Como- Sara, cuando le dijeron que iba a ser mamá. Sí, yo pienso que así, porque yo me puse a llorar, pero me puse a reír, porque decir, no, ¿me entiendes? Como decir, no, es mi pensamiento absurdo, no sé, ¿cómo se me ocurren esas cosas tan chifladas? Pensé yo, pero no. Entonces después de Francisco, no sé si al día, a los 2 días, me dice, no, mira, y ya me empezó a platicar, y dijo, no, pues, y al final eso sucedió. Entonces uno dice, uno tiene que simplemente confiar en el Señor. Por ejemplo, las oraciones en ese momento era, Señor, pues tú ayúdanos, tú provéenos, que, ¿me entiendes? Entonces el Señor en ese momento a mí me dio tranquilidad y paz, pero me dio una respuesta. Obvio, me gustaría que me sucedieran cosas así más seguido, ¿verdad? Pero No son tan así. no son tan así. Como me gustaría que cada vez que yo pidiera algo tuviera una respuesta así. No, pero para mí sí fue asombroso, ¿me entiendes? Pero yo pienso que fue también una parte de decir, una experiencia. Como que el Señor me permitió tener esa experiencia y al mismo tiempo decir, wow, cómo el Señor hace las cosas, ¿no? Entonces, al final es solamente creer, obedecer, y el Señor pone las cosas en su orden. O sea, yo me he dado cuenta que de repente me aflijo y hay veces digo, como, ¿por qué me afligí? Porque si en yo digo, si en el historial y si yo echo mente hacia atrás, Dios ha proveído. y fíjate que el Señor siempre pone las cosas en su justo orden y después uno entiende, oh, pues sí, el Señor hizo esto por esto, oh, sí, el Señor hizo, no, pues sí tiene sentido, claro que tienes. Y yo digo, como, ¿por qué no me hace el clic? Yo creo que estaba yo como Pedro, o sea, ¿me entiendes? Pero Señor, si yo echaba la red, sí, entonces ahora es como decir, bueno, ya, así con el historial, como que sería medio absurdo no creer, no confiar. Entonces ahora lo que yo digo, ¿no sabes qué, Señor? Mejor cualquier sea tu voluntad, uno va a estar tranquilo, lo va a aceptar bien y a seguirle dando, así, en todas las cosas que uno hace. Y yo creo que eso es parte de la obediencia, creer y confiar que tu vida está bajo las manos de Dios y que uno va a hacer conforme a la palabra de Dios y que todo lo que uno hace conforme a la palabra de Dios tiene un resultado bueno. Así es. No nos vaya a pasar lo que advirtió Moisés al pueblo, ¿no? Si uno desobedeciera. Sí. Así que, wow. Pero son experiencias, son anécdotas que uno comparte porque yo digo, es tiempo de que, así como Abraham nos enseñó que la obediencia abre puertas de provisión, Josué nos muestra que la obediencia derriba muros, Pedro nos recuerda que la obediencia nos conecta con el propósito de Dios. Ahora sí que nosotros tenemos que pensar que quizá Dios hoy está pidiendo que nosotros tengamos un paso de obediencia. Quizá hoy el Señor te está diciendo, haz ese paso. Tú da ese paso de obediencia y tal vez quizá no lo entiendas, tal vez no sea fácil también, pero recuerda cómo se habla este tema. La obediencia abre puertas que la lógica nunca podrá entender, ¿no? O nunca podrá abrir también. Solamente la obediencia. Ay, se nos está acabando el tiempo. Sí. Pero, hablando un poquito del amor de Dios, ¿no? Que hablábamos sobre la obediencia, es el resultado de amar a Dios. Y en Juan 14, versículo 15 y 23 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, haremos morar con él. Lo bonita la palabra. El Espíritu Santo será inspiración únicamente a aquellos que obedecen al Señor. Sí. Bonita la palabra. Sí. El obedecer al Señor. Y como decías tú, el Espíritu Santo fue el que te dijo esa palabra. Sí, súper. Yo digo, algo tan, se puede decir, para quizá muchos, pero para mí el solo hecho de que se haya hecho realidad es como para mí una locura fue en ese momento. Era se puede decir, creo que me ha pasado 2 veces solamente así, que yo siento la voz tan audible. Así es. Pero es necesario obedecer a Dios. Necesario la obediencia, ¿no? Así es.
Y se nos está acabando el tiempo. Así Sí. es que usted dé el paso, no tenga miedo, dé el paso a obedecer y verá que las puertas se van a abrir. Hablamos y vamos a dar un recorridito rapidito. Hablamos acerca de personajes y uno de los personajes, bueno, fue Abraham, ¿no? También fue la puerta de la bendición, que fue cuando Moisés le hablaba al pueblo. Y también las puertas de provisión, lo que pasó con Elías y la viuda de Sarepa, que bueno, Dios ella obedeció y Dios le proveyó durante... Le proveyó durante la escasez, ¿no? Que nunca le faltó. También vimos la puerta de protección, que lo que pasó por la obediencia, se abrió la puerta de protección, que fue a Noé, cuando... Su familia. Fue el refugio en medio de la tormenta. También podemos ver la puerta de la victoria, ¿no? Como la obediencia abrió la puerta de la victoria en el caso de Josué y los muros de Jericó, donde ellos al final obtuvieron la victoria. Y también vemos en la historia de Pedro, ¿no? Y la pesca, que al final pues era la puerta del propósito, era el momento en que él recibió su propósito de vida. Y hay muchos más. sí, y que Hay pueden... muchos más ejemplos en la Biblia, como también el de Daniel, ¿no? Sí. El obedecer también a Daniel, el no dejar de orar, el no dejar orar a Dios, no dejarle de orar a Dios y pues mantenerse su fe firme y en la creencia de Dios, y pues el Señor lo ayudó para ser librado de la fosa de los leones. Sí, así es. Y muchas historias más que hay en la Biblia donde los personajes que están en la Biblia que obedecieron y guardaron sus mandamientos, el Señor los ayuda. Como estábamos hablando ahorita, quizás en el momento no vamos a ver el resultado, pero en un futuro sí. Sí, la cosa es que tú lo tienes que hacer con los ojos cerrados. Ajá. Y tú sabes lo que tienes que hacer. Si la verdad que cada quien sabe lo que... Y si no, pues busca un consejero que sea serio, pero primeramente vete al consejo de la palabra. Y si no entiendes la palabra, alguien que te pueda ayudar a escudriñar la palabra, alguien que te pueda ayudar a estudiar la palabra o explicártela, pero nuestro manual de vida tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Así es. Así es. Sí. Y el mayor ejemplo, ¿no? Como decías tú al principio, Jesucristo. Y ese sí que la sufrió. Él obedeció al Padre. Aún sin tener que hacerlo, sin tener que merecerlo. Ahora sí que por buena onda. Por amor a ti y a mí, pecadores. Sí. Y a ti. Y a ti. Así es. Es la obediencia ahí, pues se nos está acabando el tiempecito y no nos vamos sin antes nuestro pancito de vida, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay. Dale. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ay, Esdras 8:23. Nos fue propicio. El mío dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En Santiago 4:10. Así es. Así es. Así Así es. que Dios me las bendiga a todas nuestras mujeres y nos vemos el próximo miércoles. Así es que accionar su obediencia. Y será prosperado y bendecido. Buenas noches, que el Señor les bendiga.